Ella es la hija que nunca nos decepciona, escribió mi madre al regalarle a mi hermana un auto de lujo con mi dinero. Todos se rieron de mí por no tener nada. Entonces, hice una sola llamada. El silencio era lo más ruidoso en mi departamento. Un silencio denso, pesado, que se pegaba a las paredes de mi pequeño espacio alquilado en la colonia Narvarte. Afuera, la Ciudad de México rugía con su caótica sinfonía de viernes por la noche, pero adentro, solo existía el zumbido del refrigerador y el latido de mi propio corazón, un compás lento y fúnebre. Cumplía 30 años. 30. Una década nueva que se suponía debía sentirse como un logro, un hito, una puerta hacia algo nuevo. En cambio, se sentía como un abismo, un vacío que amenazaba con tragarme entera. En la diminuta mesa de mi cocina, un solitario cupcake con una vela torcida esperaba su sentencia. Lo había comprado yo misma en la pastelería de la esquina, de camino a casa desde la oficina. La cajera, una chica joven con una sonrisa fácil y ojos amables, me había dicho, ¿celebrando algo especial? Mi cumpleaños, respondí, y la sonrisa en su rostro se ensanchó. Felicidades. Sentí una punzada de algo parecido a la vergüenza, un calor que me subió por el cuello, ido mudo todo el día. Ni una llamada de mis padres. Ni un mensaje de mí era como admitir ante el mundo que a nadie más le había importado lo suficiente como para hacerlo, hermana. Nada. Había pasado el día trabajando, contestando correos, días sobre mi escritorio. Ni una llamada de mis padres. Ni un mensaje de mi hermana. Nada. Había pasado las últimas 8 horas trabajando, contestando correos, analizando hojas de cálculo complejas, sumergiéndome en la fría lógica de los números para fingir una notificación del trabajo o un correo basura. Con un suspiro y decepción que pareció llevarse el poco aire que quedaba en la habita saltar el corazón, un espasmo de esperanza estúpida, solo para descubrir que era una notificación del trabajo, un correo basura hoja el recordatorio de OS. Pago de tarjeta de crédito. La esperanza moría un poco más con cada falsa alarma. Con un suspiro que pareció llevarse el poco aire que quedaba en la habitación, encendí la vela. El pequeño punto de luz parpadeó, proyectando sombras danzantes en la pared, haciendo que mi pequeño departamento pareciera aún más grande y vacío. Cerré los ojos, el olor a cera y azúcar llenando mis fosas nasales. Abrí Instagram. Y allí estaba la pregunta. Se sintió hueca. La publicación que me apuñalaría el corazón. Era una foto de mi madre, Eulalia. En ella, abrazaba a mi hermana en piernas, un recurso conveniente pero invisible. Pedir eso se sentía como pedir que el sol saliera por el oeste. Soplé la vela y el humo se elevó en una espiral gris, llevándose mis deseos no dichos, disolviéndose en el silencio. Me senté allí, en la penumbra, y desbloqueé mi teléfono. Era Une que parecía gritar, mírame. Un moño sabía que no debía hacerlo, que solo me traería dolor, pero era como rascar una herida que no dejaba de picar, gigante, también rojo, adornaba en la parte superior de mi feed. El cofre como una no solo corona. Mi pulso corazón, sino que retorcería el cuchillo, Mis dedos se enfriaron. Leí el texto que acompañaba la imagen. Las palabras de mi madre, escritas para que todo el mundo las viera. Desbordante, una alegría tan genuina y radiante. Para nuestra hija estrella, la que nunca nos decepciona, feliz graduación adelantada. Te mereces el mundo. Unas náuseas heladas subieron por mi garganta. Graduación adelantada. Alitzel ni siquiera había terminado su carrera de diseño de, mírame, soy más importante que cualquier cosa, a excusa para gastar dinero y subir fotos a redes social. La corona Dils reina. Mi pulso se aceleró, un tamborileo errático en mis oídos. Mis dedos se enfriaron, perdiendo la sensibilidad. Leí el texto que acompañaba la imagen. Las palabras de mi madre, escritas para que todo el mundo las viera, para que no quedara ninguna duda, salieron en el pizarrón blanco que colgaba en la pared de mi sala. Era mi santuario, mi mapa del tesoro. Durante 7 años, cada centavo extra, cada bono, cada aumento había sido meticulosamente registrado allí. Gráficos, proyecciones, un plan de amortización.
Todd Carissimao conducía a un número mágico, encerrado en un círculo rojo que yo misma había dibujado con un marcador permanente, $950,000 MXN. El enganche para mi primer depart pública, opulenta mi escape. Mi futuro. Un futuro que había guardado, estúpidame la negación fue un reflejo inútil, el último estertor de una esperanza moribunda, en una cuenta bancaria conjunta con mi madre. Para generar mejores rendimientos, mija. Para mantenerlo seguro. Un temblor récord tesoro, el testimonio de mi disciplina. Durante 7 años, cada centavo extra, cada bono, cada aumento había sido meticulosamente registrado allí. Gráficos, proyecciones, un plan de amortización. Todo conducía a un número mágico, encerrado en un círculo rojo que yo misma había dibujado con un marcador permanente, $950,000 MXN. El enganche para mi primer departamento. Mi escape. Mi futuro. Un futuro que había guardado, estúpidamente, en una cuenta bancaria conjunta con mi madre. Para generar mejores rendimientos, mija. Para mantenerlo seguro, me había dicho, con esa voz suave y convincente que usaba para salirse con la suya, abajando, tu incontrolable se hubiera utilizado como combustible para encender la B comentarios, una cascada de felicitaciones y emojis de corazones. Tías, primos, amigos de la familia. ¡Qué belleza! Felicidades, Ali. ¡Guau! ¡Qué carrazo! Tus papás son los mejores. Disfrútalo, te lo mereces. Nadie parecía notar la ironía. Nadie se preguntaba de dónde había salido el dinero. Nadie, en absoluto, se preguntaba dónde estaba yo. Me sentí invisible. No, peor que invisible. Me sentí borrada. Era como si mi existencia entera, mis sacrificios, mis noches sin dormir estudiando para convertirme en analista financiera, mis fines de semana trabajando en proyectos extra, mis vacaciones canceladas, todo se hubiera utilizado como combustible para encender la brillante y gloriosa vida de mi hermana. Yo era la infraestructura subterránea, las tuberías y los cables que nadie ve. Ella era el monumento brillante que todos admiraban. La rabia, una emoción que rara vez me permitía sentir, comenzó a burbujear desde lo más profundo de mi ser. No era una rabia caliente y explosiva. Era una rabia fría, calculadora. La rabia de una analista que ve cómo una inversión de 7 años se convierte en cero por una mala gestión, por un fraude. Ya no era dolor. El dolor era una nube cálida y familiar. Esto era una claridad afilada como el cristal, una lucidez aterradora. Ese coche rojo no era un regalo para mi hermana. Era el último clavo en el ataúd de la hija que yo intentaba ser. Padre, aunque sus y más deslumbrante ojos ya buscaban la salida. Se fueron a mitad de la celebración familiar. Es que a tu hermanita le dio un cólico ter una esperanza casi delirante, mos que llevarla a casa, me explicó mi madre por teléfono más tarde, con una voz llena de una preocupación que nunca usaba conmigo. Esa noche, mientras desempacaba mi toga y mi birrete, vi la historia de Instagram de Alitzel. Estaba en Antara, uno de los centros comerciales más lujosos de la ciudad. No eran recuerdos borrosos, eran escenas vívidas, grabadas a fuego en mi memoria, posando con varias bolsas de diseñador. El texto decía, terapia de compras porque me sentía un poquito mal, gracias, papis, son los mejores. El cólico más caro de la historia. Me senté en mi cama, con mi título en la mano, y por mi ansiedad, fines de semana encerrada en la biblioteca mientras mis amigos salían de fiesta. Mis padres, Genaro y Eulalia, asistieron a la ceremonia. Los vi entre la multitud, sus rostros mostrando un aburrimiento educado, aplaudiendo sin entusiasmo cuando dijeron mi nombre. Me dieron un abrazo rápido y torpe al final. Estamos muy orgullosos, mija, dijo mi padre, aunque sus ojos ya buscaban la salida, inquietos. Se fueron a mitad de la celebración familiar en un restaurante. Es que a tu hermanita le dio un cólico terrible, tuvimos que llevarla a casa, me explicó mi madre por teléfono más tarde, su analista financiera, mi Instagramatic nunca, jamás, taba que pidiera pruebas, estados de cuenta, detalles. Pero como hija,
símbolos de un esfuerzo que de repente se sentía hueco, mi corazón se encogió. Vi el miedo en sus ojos, o lo que yo creía que era miedo. Esa misma semana, les transferí $200,000 MXN de mis ahorros prediseñador, Palacio de Hierro, Louis Vuitton, Tiffany, y ahorros para el enganche. Les dije que era un préstamo, pero sabía que nunca lo vería de vuelta. Se mostraron inmensamente y milagrosamente curados y agradecidos. Durante un mes, fueron los padres más cariñosos, un pedazo de papel por el que había sacrificado tanto, del mundo. Un mes después, Alitzel publicó un álbum de fotos titulado Encontrando mi inspiración en la Riviera Maya. Mi éxito era un inconveniente en la narrativa de su vida. 3 semanas en un hotel de 5 estrellas en Tulum, con sus amigas. Fotos en yates, en cenotes, con cócteles de colores. Hice un cálculo a batidos, una actuación digna de un Oscar. Mi padre, Genaro, con su aire de patriarca derrotado, me explicó que una mala inversión lo había dejado con una deuda que amenazaba el patrimonio familiar. Son 200,000 pesos, Erandi, dijo mi madre, sus ojos brillando con lágrimas de cocodrilo perfectamente sincronizadas. Fiar. Esa palabra se sentía como veneno en mi boca. Y eso me llevaba a la pieza central del museo, la más dolorosa, la cuenta de ahorros. La obra maestra de la manipulación de mi madre. Sucedió hace unos 4 años. Yo ya tenía una suma considerable ahorrada. Mi madre se sentó conmigo, la presión de ser la hija responsable me aplastó con una taza de té y una expresión de profunda sabiduría maternal. Mija, una parte significativa de mis ahorros para el enganche. Les dije que era un préstamo, pero sabía que nunca lo vería de vuelta. Se mostraron inmensamente agradecidos. Durante un mes, fueron los padres más cariñosos del mundo, llamándome, preguntándome cómo estaba. Me sentí, por un breve y glorioso momento, vista. Un mes después, Alitzel publicó un álbum de fotos titulado Encontrando mi inspiración en la Riviera Maya. 3 semanas en un hotel de 5 estrellas en Tulum, con sus amigas. Fotos en yates, en cenotes, con cócteles de colores. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. El costo del viaje, incluyendo vuelos, hospedaje y gastos, mi futuro. Acepté. Firmé los papeles. Cada mes, transfería una parte Signif con toda la delicadeza que pude reunir, y Kativa ofendió profundamente, a esa cuenta, viendo crecer el número con una mezcla de orgullo y una ansiedad sorda que no podía nombrar. Era el dinero de mi libertad. Y se lo había entregado a mi carcelera. Ahora, ese dinero estaba materializado en un CEO. Me di cuenta de que la emergencia nunca existió. Solo fue un pretexto para financiar el estilo de vida de Alitzel a mi costa, la tercera exhibición, una que nunca había querido admitir, las vacaciones canceladas. Tenía 26 años. Había planeado mi primer gran viaje sola, 2 semanas recorriendo el sudeste asiático. Había ahorrado durante un año. Tenía los boletos, las reservaciones. Una semana antes de irme, mi madre me llamó, llorando. El coche de Alitzel, un modelo más modesto que le habían comprado antes, se había descompuesto. La reparación era carísima y Alitzel no podía vivir sin coche, para ir a sus clases y a sus castings de modelo. Tú entiendes de sacrificios, mija. Eres más fuerte. Alitzel es tan sensible, esto la destrozaría. Cancelé mi viaje. El dinero que me reembolsaron, con penalizaciones, fue directamente a la reparación del coche de mi hermana. Nunca me lo agradeció. 3 días después, publicó una foto con sus amigas en un concierto, con el texto, celebrando que mi bebé ya está bien, a rodar. Mi viaje de ensueño se convirtió en la gasolina para sus fiestas. Es rojo y arrogante. Un monumento a mi estupidez. A mi infinita y patética necesidad de amor. Miré el teléfono de nuevo. La foto. El coche. La sonrisa de mi hermana. El comentario de mi madre. La que nunca nos decepciona. Claro. Yo los decepcionaba constantemente. Los decepcionaba al no necesitar rescates constantes.
Los decepcionaba al tener una carrera estable en lugar de un hobby glamoroso. Los decepcionaba al ahorrar en lugar de gastar. Los decepcionaba, simplemente, por ser yo. Una calma extraña se apoderó de mí. El tipo de calma que precede a un terremoto. El dolor se había ido. La tristeza se había evaporado. En su lugar, quedaba un vacío. Y en ese vacío, una idea comenzó a tomar forma. Una idea nunca mezcles tus finanzas, IA, precisa, por primera vez en mucho tiempo, completamente egoísta. Mis dedos se movieron con una precisión que no sentía. Era como si mi cuerpo futuro. Quizás si confío en ella confiará en mí. Acepté. Firmé los papeles. Cada mes, transfería una parte significativa de mi sueldo a esa cuenta, viendo crecer el número con una mezcla de orgullo y una ansiedad sorda que no podía nombrar. Era el dinero de mi libertad. Y se lo había entregado a mi carcelera. Ahora, ese dinero estaba materializado en un coche rojo y arrogante. Un monumento a mi estupidez. A mi infinita y patética necesidad de amor. Miré el teléfono de nuevo. La foto. El coche. La sonrisa de mi hermana. El comentario de mi madre. La que nunca nos decepciona. Claro. Yo los decepcionaba constantemente. Los decepcionaba al no necesitar rescates constantes. Los decepcionaba al tener una carrera estable en lugar de un hobby glamoroso. Los decepcionaba al ahorrar en lugar de gastar. Los decepcionaba, simplemente, por ser yo. Una calma extraña se apoderó de mí. El tipo de calma que precede a un terremoto. El dolor se había ido. La tristeza se había evaporado. En su lugar, quedaba un vacío. Y en ese vacío, una idea comenzó a tomar forma. Una idea fría, precisa y, por primera vez en mucho tiempo, completamente egoísta. Mis dedos se movieron con una precisión que no sentía en el resto de mi cuerpo tembloroso. Era como si mis manos, entrenadas durante años para navegar complejas interfaces financieras, actuaran por sueños no guiadas por un instinto de supervivencia que había estado dormido durante 30 años. Abrí la aplicación de mi banco. El logo giró por un segundo que se sintió como una eternidad, un vórtice digital que se estaba tragando mi vida. Mis ojos no buscaron el saldo total de mis cuentas. Buscaron la cuenta mancomunada. El nombre en la pantalla era una broma cruel, una obra maestra de la ironía. A risa brotó de mi garganta. No fue una risa de alegre, ciertamente no el mío. Era el futuro de Alitzel, pavimentado con mis sacrificios, y de humor. Fue un sonido seco, áspero, como el de algo rompiéndose por dentro. Me reí hasta que las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero la pantalla mostraba una larga lista de depósitos mensuales, todos míos, puntuales y disciplinados. Cada línea era un recordatorio de una cena a la que no fui, unas vacaciones que no tomé, unos zapatos que no me compré. Transferencia Erandi, transferencia Erandi, transferencia Erandi. Una letanía de mi sacrificio, un registro contable de mi estupidez, ojé al bote de la basura. Se acabó. Se había acabado. Caminé hacia mi pizarrón blanco, mi altar de sueños rotos. Tomé un borrador y, con una fuerza metódica, empecé a limpiar. Los gráficos de ahorro desaparecieron, un método de pago tan definitivo, tan intencional. Bajo una nube de polvo de marcador. El plan de amortización se convirtió en una mancha negra. Finalmente, llegué al círculo rojo que contenía la cifra de $950,000. No habían tomado una parte. Lo habían vaciado todo. Hasta el último gramo de mi futuro para comprar un capricho, un accesorio para las fotos de Instagram de mi hermana. Ni siquiera habían tenido la decencia de hacerlo de una manera que fuera difícil de rastrear. El descaro era absoluto. No era solo un robo, era una declaración. Un mensaje que decía, tu dinero es nuestro. Tus sueños no importan. Tu futuro nos pertenece.
Debajo de la transacción, el saldo final de la cuenta brillaba en la pantalla de mi teléfono como un insulto final, una burla digital. De las finanzas, cuando un activo se vuelve tóxico, no lo lloras. Lo liquidas. Apagué la luz de la cocina y me fui a mi habitación. No iba a llorar hasta quedarme dormida. No iba a llamarles para gritarles. Eso era lo que ellos esperaría, era menos de lo que costaba una entrada al cine, Eso era lo que la vieja Erandi habría hecho. La nueva Erandi, la que nació en el momento en que vio ese saldo de resquebrajando, tenía un plan. Abrió su laptop, y la luz de la pantalla iluminó su rostro, desprovisto de cualquier emoción. Era hora de hacer un análisis de daños y trazar una nueva estrategia. La risa se convirtió en un sollozo ahogado, una convulsión silenciosa en la oscuridad de mi cocina, guía de inversión. Una estrategia centrada en un único activo que había descuidado durante demasiado tiempo, yo misma. Dormí esa noche con una cal. El pequeño pastelito golpeó el fondo con un ruido sordo y final, más inquietante. No hubo pesadillas, no hubo insomnio. Fue un sueño profundo, sin sueños, como si mi mente se hubiera apagado metódica y violenta. Empecé a limpiar. Los gráficos de ahorro desaparecieron bajo una nube de polvo de marcador. El plan de amortización se convirtió en una mancha negra e ininteligible. Finalmente, llegué al círculo rojo que contenía la cifra de $950,000. Lo borré con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, raspando la superficie una y otra vez, como si pudiera borrar no solo el número, sino también los años de sacrificio que representaba. La superficie quedó limpia, vacía. Un lienzo en blanco. Me quedé mirando el espacio vacío. No sentía desesperación. La desesperación era una emoción cálida, humana. Lo que sentía era la ausencia de todo, esperanza ni un nudo de ansiedad. No sentí nada. Dejé que sonara un par de veces más antes de contestar, un pequeño acto de control que me supo a gloria. ¿Bueno? Mi voz sonaba, se sacudió el sentimentalismo de encima y tomó el control, normal, quizás un poco más plana de lo habitual. Mija, Erandi, qué bueno que te encuentro. La voz de mi madre, Eulalia, era un torrente de alegría forzada. El tipo de alegría que usaba cuando quería algo. Como cuando amenaza con arrastrar toda la cartera. Estás, mi vida, ocupada, cortas las pérdidas y sigues adelante. Mamá, ¿qué pasó? Fui directa. No había tiempo para falsas cordialidades. Ay, siempre tan seria. Bueno, te llamo rapidito porque estamos aquí con lo del coche de tu hermana, es una preciosura, no tienes. Les daría la satisfacción del drama, de llamarla histérica y exagerada idea. Pero, oye, una cosa que no pensamos, el seguro. El seguro de un coche así es carísimo, mija. Una locura. Escuché en silencio, dejando que su monólogo se desarrollara. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Y bueno, pensábamos, como tú eres tan buena con esas cosas, tan organizada con el dinero y todo eso, quizás podrías ayudarnos con una parte. Digo, para empezar. Al final, es para el bien de la familia, ¿no? Dormí esa noche con una calma inquietante. No hubo pesadillas, no hubo insomnio. Fue un sueño profundo, sin sueños, como si mi mente, después de procesar el shock, se hubiera apagado para reiniciarse y recalibrarse, y alidad, dinero familiar, a su entera disposición. No solo me habían robado los ahorros de toda mi vida, sino que ahora me pedían que pagara por Eoli el café que un vecino estaba preparando. Escuché el tráfico lejano, el mantenimiento de su crimen. Era una audacia tan monumental, tan cósmica, que casi me hizo reír de nuevo. En lugar de eso, me aferré, el luto había terminado. Empezaba la fase de la acción. A la calma. La Erandi de antes habría tartamudeado, habría buscado una excusa, habría terminado cediendo con un resentimiento silencioso. La Erandi de ahora era creando una nueva hoja de cálculo, una personal. Plan de recuperación y crecimiento personal. Estaba diferente. Déjame revisarlo, mamá, dije, mi voz tan estable como una roca.
El alivio en su voz fue inmediato y palpable. Ay, gracias, mi amor, sabía que podíamos nada más que una curiosidad clínica. ¿Qué diría? ¿Actuaría como si nada hubiera pasado? ¿O se atrevería a mencionar el regalo? Dejé que sonara un par de veces más antes de contestar, un pequeño acto de control que me supo a gloria. Bueno. Mi voz sonaba normal, quizás un poco más plana de lo habitual. Mija, Erandi, qué bueno que te encuentro. La voz de mi madre, Eulalia, era un torrente de alegría forzada, tan falsa que casi podía oler el plástico. El tipo de alegría que usaba cuando quería algo. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Mucho trabajo? Noche anterior en acero puro. El plan que había estado energías tan lasos en mi mente ya no el tiempo de fingir se había terminado para siempre, era una posibilidad seria, tan directa. Deberías relajarte un poco, disfrutar más de la vida, como tu hermana. La comparación, la pequeña puñalada casual. Antes me habría dolido. Ahora, solo la registré como un dato más para mi análisis. Bueno, Teza. Tomé otro sorbo de café. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y no implicaba revisar ninguna queda perfecto, parece hecho para ella, Oliza de seguro. Había una persona en mi familia que no formaba parte del circo de apariencias de mis padres. Mi tío Silvestre, el hermano menor de mi padre. Era un hombre trancó un muro alto, grueso e impenetrable. Uy, tu padre y yo pensamos que, vivíes un gasto fuerte e inesperado, y como en las afueras de la ciudad, y que mi familia consideraba demasiado simple. Para mí, él era el único que me miraba a los ojos cuando el primer año es el más caro, ya sabes. Su voz se volvió melosa, conspiradora. Al hablaba. El único que me preguntaba por mi trabajo con interés genuino. El único que, de tan distraída al volante, vez en cuando, me llamaba solo para decir hola, sin pedir nada a cambio. Marqué su número. No era una llamada de auxilio. Era una llamada para informar a mi único aliado. Contestó al segundo tío un fondo como un brazo. Erandi, mija. ¡Qué milagro! ¿Todo bien? Hola, tío. Sí, todo bien, ¿tienes un minuto? Para ti, todos los que quieras, ¿qué pasa? Te oyes rara. Respiré hondo y empecé a hablar. Con la misma precisión con la que era como si un ladrón, después de vaciar tu casa, te llamara para pedirte dinero para pagar el impuesto predial de su nueva mansión, presentaría un informe financiero, le expuse los hechos. Mi cumpleaños. El silencio. La foto en Instagram. El dicho, no puedo, y se habría sentido culpable durante semanas. Habría Edesbenz rojo Patagonia. El comentario de mi madre. La cuenta de ahorros vacía. La llamada de la mañana pidiendo dinero para el seguro. No hubo la roca, tan desprovista de emoción como un informe bursátil. El alivio en su voz fue inmediato y palpable. Ay, gracias, mi amor, sabía que podíamos contar contigo. Eres un ángel, de verdad. Siempre tan responsable, tan comprensiva. Me estaba elogiando ahora, reforzando el papel que querían que yo interpretara. Bueno, te dejo que sigas en tus cosas. Hablamos al rato para ver cómo le hacemos con la transferencia, hermano. Genaro siempre ha sido débil, siempre ha necesitado sentirse importante. Y Eulalia, ella vive en un mundo de fantasía. Y Alitzel es el resultado. Pero esto es cruzar una línea que no tiene retorno. Hizo una pausa. Escúchame, vi, no sentí nada. La palabra había perdido todo su poder sobre mí, Erandi. Lo que voy a decirte es importante. Esto no se trata solo de ese dinero. Hay más. Me quedé en silencio, expectante. Cuando tu abuela, mi madre, murió hace 10 años, dejó instrucciones muy claras en su testamento. La mayor parte de las propiedades se dividieron, sí. Pero él era el único camino lógico a seguir, la siempre tuvo una debilidad por ti. Decía que eras la única con la cabeza bien puesta sobre los hombros. Te dejó e implicaba asegurar mi propio futuro,
de una vez por todas, ti, y solo a ti, un pequeño fondo de inversión que había 1300 construyendo en secreto. No era una fortuna, pero eran unos 300.000 pesos en aquel entonces. Mi cerebro se detuvo. ¿Qué? Mis padres me dijeron que la abuela no me había dejado nada. Lo sé. Yo estaba allí cuando se leía en una pequeña casa con un taller que siempre olía a madera recién cortada o a barniz. Mi amento. Tu padre dijo que él lo simple, un fracasado por no haber aspirado a más. Para mí, él era el único que me miraba a los ojos cuando hablaba. El único que me preguntaba por mi trabajo con interés genuino, pidiéndome que le explicara los conceptos financieros como si de verdad quisiera entender, a capa de traición, más antigua y profunda, se asentó sobre mí. No era solo el robo de mi trabajo, era el robo de un regalo, del último gesto de amor de mi abuela. ¿Por qué no me lo dijis? Necesitaba una voz externa que confirmara que no me estaba volviendo loca, antes, tío. La pregunta salió sin acusación, solo con una genuina curí. Su voz era cálida, sin pretensiones, osidad. Porque esperaba que tu padre hiciera lo correcto. Porque soy un idiota y todavía quería CRE rara. ¿Cómo? Demasiado tranquila. Era increíblemente perceptivo. Respiré hondo y empecé a hablar. Con la misma precisión con la que presentaría un informe financiero a un cliente, le expuse los hechos. Mi cumpleaños. El silencio. La foto en Instagram. El Mercedes-Benz rojo Patagonia. El comentario de mi madre. La cuenta de ahorros vacía. La llamada de la mañana pidiendo dinero para el seguro. No hubo lágrimas, ni quejas. Solo datos. Crudos, brutales y ordenados cronológicamente. Del otro lado de la línea, solo hubo silencio. No un quedeci incómodo, sino ané. No digas nada. Podía imaginarlo en su taller, sentado en un taburete de madera, escuchando con atención, solo dime qué vas a hacer. Y dime grave, teñida de una tristeza antigua, judo. Ya lo has hecho, le dije, mi voz finalmente quebrándose un poco, llevan toda la vida ensayando para esto, pero no de debilidad, sino de gratitud. Me has dado la verdad. Y eso es más que suficiente. Colgué, tío. Yo fui la que confió en ellos. Claro que lo es, en parte. Conozco a mi hermano. Genaro siempre ha sido débil, siempre ha necesitado sentirse importante, aparentar más de lo que es. Y Eulalia, ella vive en un mundo de fantasía, donde la imagen lo es todo. Y Alitzel es el resultado perfecto de esa unión, una princesa de cuento de hadas que no sabe lo que es ganarse un peso. Pero esto es cruzar una línea que no tiene retorno. Hizo una pausa, y lo escuché suspirar, bancaria principal, no a la pequeña oficina local donde mi madre tenía a todos los ejecutivos encantados. Llevaba puesto mi mejor traje sastre, el corazón me empezó a latir un poco más rápido. El que usaba para las reuniones importantes con clientes. Mi cabello estaba recogido en un moño impecable. No era la hija de Eulalia y Genaro. Era Erandi, analista financiera. Pedí hablar con el gerente de la sucursal. Después de una breve espera, me hice hombros, la única que se parecía a ella. A una oficina espaciosa con vistas a la ciudad. Detrás de un escritorio de caoba, un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y un traje impecable, se levantó para saludarme. Su gafete de un zumbido llenó mis oídos. Horacio Benítez, director. Señorita, buenos días. Siente nada. Que todo había sido para ellos y para ti. Lo sé. Yo estaba allí cuando el notario leyó el testamento. Tu padre, delante de todos, dijo que él lo administraría por ti, que eras muy joven para manejar ese dinero. Yo me opuse. Discutimos fuerte ese día. Pero él es el hermano mayor. Me aseguró, me juró, que te lo daría cuando cumplieras 25. Obviamente, nunca lo hizo. Lo absorbió en el presupuesto familiar, como todo lo demás, cuenta, resaltando los depósitos mensuales que yo hacía y el único y masivo retiro hecho a través de un cheque.
Como puede ver, dije, mi voz tranquila y firme, yo he sido era una mentira que había durado una década. La única fuente de fondos para esta cuenta mancomunada. Sin embargo, se emitió un cheque por L curiosidad herida. Porque soy un idiota, dijo con una honestidad brutal. Porque después de esa pelea, tu padre y yo casi no volvimos a hablarnos. Porque una parte de mí todavía quería creer en la familia, en que él haría lo correcto al final. Y, sinceramente, porque no tenía pruebas. Él se quedó con todos los papeles originales, en ti. Pero no he venido a disputar esa trama más lista que todos nosotros juntos. Transacción. Ya una semana antes de morir, me llamó a su casa. Es un hecho. He venido a tomar testamento. Guárdala, Silvestre, me dijo. Por si a tu hermano se le olvida la memoria, venir futuros daños. Fue entonces cuando saqué la copia en una caja fuerte notariada del testamento de mi abuela que mi tío Sipiés, que se había sentido como arenas movedizas, se solidificaba y se convertía en roca. Esto lo cambiaba todo. Ya no era solo una hija agraviada luchando contra sus padres por un dinero que ella había ganado, ocultaron su existencia durante 10 años. Quisiera reclamar el acceso total e inmediato a ese fondo y tenía un aliado, y transferirlo a una nueva cuenta privada a mi nombre. Don Horacio leyó el documento con su voz era firme, leal, tensión. Lo comparó con los registros en su computadora. Después de unos minutos, levantó la vista una gratitud abrumadora, destello de respeto en sus ojos. Todo está en orden, señorita. Este es su dinero, sin lugar a dudas. Procederemos con la transferencia de inmediato. El valor actual del fondo es de aproximadamente 340.000 pesos. Sentí una oleada de alivio. Era el que gané y el que me heredaron, Al. Mi abuela había cuidado de mí, incluso después de muerta. Gracias, dije. Pero hay una cosa más. La única llamada que había planeado. Puerta y reclamar lo que había detrás. El lunes por la mañana, no me vestí para mi trabajo habitual. Me vestí para la guerra. Entré a la sucursal bancaria principal en Paseo de la Reforma, no a la pequeña oficina local donde mi madre tenía a todos los ejecutivos encantados con sus chismes y sus sonrisas. Llevaba puesto mi mejor traje sastre, uno de color gris marengo, con una blusa de seda blanca. Mi cabello estaba recogido en un moño impecable. No era la hija de Eulalia y Genaro. Era Erandi, analista financiera, y estaba allí para hacer negocios, de pesos de inmediato. Probablemente esperan. La recepcionista me miró por encima de sus gafas. ¿Tiene cita? No, respondí con calma. Pero dígale al señor Benítez que se trata de la cuenta mancomunada, ahorro futuro familiar, y de la sucesión testamentaria de mi abuela. Sabrá de qué hablo. Usé un lenguaje que denotaba importancia y conocimiento. Funcionó. A que se complete el papeleo del coche. Y si ya lo hicieron, el banco lo rechazará al ángel de la independencia. Detrás de un escritorio de caoba, un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y un traje impecable, se levantó para saludarme. Su gafete decía, Horacio Benítez, director. Señorita, buenos días. Siéntese, por favor, ¿en qué puedo ayudarla? Su tono era profesional, cortés, pero con un matiz de impaciencia. Buenos días, don Horacio, respondí, usando el respetuoso don para establecer un tono de seriedad. Estoy aquí por un asunto delicado que requiere su discreción. Le expliqué la situación, no como un drama familiar, sino como una serie de transacciones financieras no autorizadas y la ocultación de un activo, no. El placer es mío. Es refrescante tratar con alguien que tiene tan claras sus finanzas. Salí del banco y respiré el aire contaminado de la ciudad como si fuera el aire más puro de él, colocando los documentos sobre su escritorio, a montaña. La bomba de tiempo estaba activada. No se había mancomunada durante los últimos 4 años. Sin embargo, se emitió un cheque por la totalidad del saldo para la compra de un bien de lujo, sin mi conocimiento ni consentimiento. Don Horacio estudió los documentos, sus cejas fruncidas en concentración. Entiendo, señorita.
Sin embargo, al ser una cuenta mancomunada, legalmente cualquiera de los titulares puede disponer de los fondos. Es una situación complicada desde el punto de vista del banco. Arrogancia, Aprox no estaba allí para discutir con él. Estaba allí para ejecutar. 750 palabras. La invitación llegó el miércoles por la tarde, a través de un mensaje de texto de mi madre. No era una pregunta, era una orden disfrazada de celebración. Mija, este sábado haremos una carne asada en la casa para festejar a tu hermana y su coche nuevo. La desdoblé con cuidado y la puse sobre los estados de cuenta, a venir toda la familia. No puedes faltar. A las 3 de la tarde. Cualquier otra semana, habría inventado una excusa. Un proyecto del trabajo, un dolor de cabeza, cualquier cosa para evitar el desfile de favoritismo y las miradas de lástima. Pero esta vez, sonreí. Claro que iría. Me nombre, que abriremos hoy mismo. Don Horacio tomó el documento con seriedad. Lo leyó con atención, cada cláusula, cada firma. Luego, tecleó en su computadora, cruzando información. Después de unos minutos que se sintieron eternos, ese de una batalla ya ganada. El viernes por la tarde, después del trabajo, fui de compras. No a las tiendas de siempre, donde la firma del notario es legítima y coincide con nuestros archivos, cava ofertas y ropa funcional. Fui a una boutique en la Condesa y Ceo Fondo, con los rendimientos de 10 años, el best que encontré. No era y 2.700 pesos. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareo. Era real. Mi abuela había cuidado de mí, incluso después de muerta. Gracias, dije. Pero hay una cosa más. El verdadero motivo de mi visita. Me incliné hacia adelante. La transacción para la compra del coche se realizó con un cheque de caja. Tengo entendido que mi padre lo firmó. Quiero colocar una orden de no pago, con efecto inmediato, para cualquier cheque emitido desde la cuenta mancomunada, ahorro futuro familiar, por un monto superior a 50.000 pesos. Don Horacio levantó una ceja. Un cheque de caja ya procesado, es difícil de detener. Una vez que se emite, los fondos se consideran garantizados por el banco. Lo sé, repliqué, anticipando su argumento. Pero la cuenta desde el ALAP se garantizaron esos fondos ahora está vacía. Asumo que excepción. Mi hermana, Alitzey, era la protagonista. Llevaba un vestido de verano demasiado caro y posaba para las fotos junto a su coche. Mi madre, Eulalia, revoloteaba a su alrededor rechazará porque la cuenta no tiene fondos. Lo que quiero es asegurar que cualquier intento futuro de cubrir ese cheque desde otras fuentes vinculadas a esa cuenta, cualquier intento de mis padres de depositar dinero para cubrirlo, él y asado, presumiendo ante mis tíos. Mi llegada causó una pequeña pausa en la conversación. Vi a mi tía Casilda y a mi primo Pánfilo intercambiar una mirada que de es una jugada audaz, señorita. Y completamente legal, cía, pobrecitecho. Colocaremos una alerta y una restricción en esa cuenta ahora mismo. Cualquier intento de procesar un pago de esa magnitud será automáticamente rechazado y marcado para investigación por posible actividad fraudulenta. Ana está feliz. Al final, todo esfuerzo vale la pena por verlos contentos. El mensaje era claro, mi esfuerzo, su apretón fue firme. Felicidad. Es rojo, respondí, con una sonrisa enigmática. Tomé una bebida finanzas y no tiene miedo de protegerlas. Observando. No era una víctima. Era una antropóloga estudiando una tribu extraña y predecible. Escuché los fragmentos de conversación. Alitzey siempre ha tenido estrella. Genaro y Eulalia sí que saben invertir y me preguntó cómo estaba. Nadie mencionó mi cumpleaños. Estaba allí como un fantasma en su propio funeral, y nunca me había sentido más viva. La calma que sentía era casi antinatural. Era la calma de saber que el guión ya estaba escrito, y que el clímax estaba a punto de llegar. Y yo era la única Q900 sabía. Encontré a mi tío Silvestre cerca de una maceta de helechos, alejado del grupo principal.
Me sonrió con complicidad. Valiente al venir, me dijo en voz baja. No me lo perdería por nada, respondí, chocando mi vaso con el suyo. ¿Estás bien? De ver el mensaje terminaba con un emoji de corazón que me revolvió el estómago. ¿Ad? Sus ojos buscaban cualquier fisura en mi armadura. Mejor que nunca, tío. Hoy solo soy una plaga bíblica. Cualquier. Me quedé a su lado, conversando sobre cosas triviales, sobre su taller de carpintería, sobre el clima. Ese sería un placer, su presencia era un ancla en medio de la marea de falsedad. Desde nuestra esquina, veía a mi padre, quien quería un asiento en primera fila, Aro, en su elemento. Con cada cerveza, su voz se volvía más fuerte, su pecho se inflaba un poco más. Contaba la historia de cómo habían sorprendido a Alitzei, omitiendo, por supuesto, la parte del financiamiento. Es que hay que saber cuándo apostar por el funcional que durara años. Fui a una boutique en La Condesa, un lugar al que a Alitzei le encantaría, y compré el vestido más elegante que encontré. No era llamativo, sino sofisticado, un vestido de lino color marfil, de corte impecable, que me quedaba a la perfección. Lo combiné el caballo ganador. Pánfi pero Caroslo me miró de piel estructurado. No era un disfraz. Era una declaración. El uniforme de una mujer que no necesitaba gritar para ser escuchada, una mujer dueña de su propio poder. El sábado llegó, un día soleado y sin nubes, el tipo de día que la Ciudad de México reserva para las ocasiones especiales. Llegué a la casa de mis padres en Tlalpan a las 3:30, deliberadamente tarde. Al entrar al jardín trasero, la escena era exactamente como la había imaginado, solo que más estridente. El Mercedes-Benz rojo estaba estacionado en el césped como una escultura sagrada, pulido hasta brillar. A su alrededor, mis tíos, primos y amigos de la familia bebían y reían, orbitando alrededor del nuevo sol de la familia. La música estaba alta, el olor a carne asada flotaba en el aire. Era una obra de teatro, y todos estaban interpretando su papel a la perfección. Mi hermana, Alitzei, era la protagonista. Llevaba un vestido de verano demasiado caro y posaba para las fotos junto a su coche. Mi madre, Eulalia, revoloteaba a su alrededor como un agente de prensa, asegurándose de que todos admiraran el gran logro, la gran inversión. Mi padre, Genaro, estaba junto a la parrilla, con un delantal que decía, el rey del asado, presumiendo ante mis tíos con gestos grandilocuentes. Mi llegada causó una pequeña pausa en la conversación, una onda en el agua. Vi a mi tía Casilda y a mi primo Pánfilo intercambiar una mirada que decía, pobrecita, tuvo el valor de venir. Mi madre se acercó a mí, me dio un beso sonoro en la mejilla que no sentí, un gesto para la galería. Mija, qué bueno que viniste, ¿verdad que es una belleza?, dijo, señalando el coche con la barbilla. Tu hermana está feliz. Al final, todo esfuerzo vale la pena por verlos contentos. El mensaje era claro, mi esfuerzo, su felicidad. Es rojo, respondí, con una sonrisa enigmática que la desconcertó por un segundo. Tomé una bebida y me mezclé, observando. No era una víctima. Era una antropóloga estudiando una tribu extraña y predecible. Escuché los fragmentos de conversación. Alitzei siempre ha tenido estrella, nació para brillar. Genaro y Eulalia sí que saben invertir en sus hijas, no como otros, teléfono con fastidio, como si se atreviera a inte las frases eran dardos, algunos intencionales, otros no, pero ya no me alcanzaban. Estaba protegida por una armadura de indiferencia, rompir su momento de gloria. En la pantalla se leía, número desconocido. Dudó un segundo, pero la importancia que se daba a sí mismo le hizo contestar. Probablemente pensó que era otra felicitación. Bueno, dijo, todavía con el tono de voz del anfitrión triunfante. Observé su rostro. Vi el cambio en todo el jardín, además de mi tío Silvestre. Su me observaba desde lejos con una sonrisa discreta, que sabía cómo terminaba la obra. ¿De dónde me habla?, preguntó, su voz perdiendo un poco de su arro estratégicamente gancia. La fiesta continuaba a su alrededor complicidad cuando me acerqué. Valiente al venir, me dijo en voz baja,
entregándome una cerveza fría. No me lo perdería por nada, respondí, chocando mi botella con la suya. El entretenimiento es de primera. ¿Estás bien, de verdad? Sus ojos, amables y preocupados, buscaban cualquier fisura en mi armadura. Mejor que nunca, tío. Hoy solo soy una espectadora. Compré palomitas en el camino, él soltó una carcajada silenciosa. Esa es mi sobrina. Sangre se le hubiera escurrido a los pies. Pasó de un tono rojizo por el sol y la cerveza a un gris ceniciento. No, no peancla, un recordatorio de que no toda mi familia estaba podrida. Caja. Es como efectivo, como que sin fondos. La palabra, fondos, flotó en el aire. Algunas conversaciones cercanas se detuvieron. Mi primo Pánfilo dejó de masticar. Una orden de no pago, la voz una narrativa heroica donde él era el proveedor magnánimo, de mi padre se quebró en esa pregunta. Era casi un chillido. ¿Quién haría algo así? Eso es imposible. Sus ojos, desorbitados y llenos de pánico, me buscaron a guacamole, los ojos fijos en el coche, Dean. Me encontraron. Y en ese instituto nació para cosas grandes, lo supo. No necesitaba que yo dijera una palabra números, muy trabajadora. Pero esto, dijo, haciendo un gesto amplio hacia el coche, esto es visión. Esto es apostar por el caballo ganador. Pánfilo me miró de reojo con una mezcla de lástima y condescendencia. Asentí lentamente, como si estuviera de acuerdo con su profundo análisis financiero. El caballo ganador. La metáfora era casi perfecta. Solo que no sabían que este caballo había sido comprado con un cheque sin fondos, y que la carrera estaba a punto de ser cancelada, y yo en la mesa. El vaso se le resbaló de los dedos y los logros, hizo Añic como influencia en ciernesos en el suelo, pero nadie pareció notarlo. Toda la atención estaba en él, en su lado, su perfume demasiado dulce invadiendo mi espacio personal. Descompuesto. Pero, ¿cómo? Balbuceó al teléfono. Su mano enjollada se posó sobre la mía. Debería tener dinero. Colgó. O quizás se le cayó el teléfono de la mano. El aparato golpeó la mesa práctica, más, terrenal, ido sordo. El silencio ahora era total. Valorará. Que la música se había detenido estufa, un refrigerador nuevo. Tuve que morderme el labio para no reír. ¿Una estufa? Esa era la cumbre de sus aspiraciones para mí. Sonreí. Una sonrisa genuina, divertida por la absurdidad de todo. La absurdidad era tan inmensa que era casi cómica. Gracias por el consejo, tía, le dije, retirando mi mano suavemente. Lo tendré en cuenta. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El ambiente se volvió más relajado, más ruidoso. La mayoría ya estaba un poco achispada por la cerveza y el tequila, en el jardín repentinamente silencioso. Creo que a papá le acaban de informar que el cheque con el que compró el coche, rebotó. El ruido metálico resonó en el jardín, como tirar una piedra en un estanque congelado. El impacto se extendió en ondas de esas. Se había subido a un pequeño escalón para estar por encima de todos, un verdadero director de orquesta. ¡Oh, qué confusión! ¿Qué? Eso es imposible. Vaso, derramando un poco de tequila, gritó mi madre, mirando la luz de esta casa, con odio. Tú hiciste algo. No respondí. Solo sostuve la mirada de mi padre. En sus ojos ya no había arrogancia. Solo había una pregunta, ¿por qué? Y en mi silencio, le di la respuesta, porque pude. El sonido de los cristales chocando llenó el aire, el cambio de poder y el mensaje final. Era un instante colectivo, como si todos contuvieran la respiración, esperando una reacción. Esperando ver una lágrima, una mueca de envidia, una salida dramática, huida sobre mis ahorros y mi silencio, se desostuve la mirada de mi padre, de mi madre, de mi hermana, rumbó en tiempo real, frente a la misma audiencia para la que había aire, una tensión eléctrica. La vibración de un teléfono a punto de sonar. La llamada que lo cambiaría todo.
Y justo entonces, mientras mi padre sonreía, bañado en la gloria de su propia mentira, su teléfono, que había dejado sobre la mesa de jardín junto a la parrilla, comenzó a vibrar. El sonido del teléfono de mi padre vibrando sobre la mesa de metal fue, para mí, más fuerte que una explosión. Para los demás, fue solo una interrupción molesta en medio de la celebración. Ida, ¿cómo te atreviste? Después de todo lo que un subordinado hemos hecho por ti. ¿Hecho por mí? Repliqué, mi calma enfureciéndola aún más. Como robar el dinero de frunciendo el ceño. Pero la importancia que se daba a sí mismo, la idea de que podría ser una llamada de negocios importante que todos debían presenciar, o pedirme que pagar. Cada palabra que decía era una verdad que muchos de los triunfante, esperando quizás otra felicitación. Observé su rostro como un halcón. Vi el cambio. Sutil al principio. Un ligero fruncimiento del ceño. Su sonrisa se tensó, se congeló en su lugar. Se llevó la otra mano al oído, como para escuchar mejor, apartándose un poco del ruido de la fiesta. Disculpe, ¿de dónde me habla?, preguntó, su voz perdiendo un poco de su arrogancia, teñida ahora de confusión. La fiesta continuaba a su alrededor, pero un pequeño círculo de silencio se formó en torno a él. Mi madre lo miraba con curiosidad. Mi tío Silvestre y yo estábamos inmóviles, conteniendo la respiración. Sí, soy yo. Genaro. ¿El cheque? ¿Qué pasa con el cheque? Su voz bajó de volumen, volviéndose un murmullo apretado, casi inaudible. Vi cómo el color abandonaba su rostro. No gradualmente. Fue como si alguien hubiera abierto un desagüe y toda la sangre se le hubiera escurrido a los pies. Pasó de un tono rojizo por el sol y la cerveza a un gris ceniciento, el color de la cera. Sus nudillos, que agarraban el teléfono, se pusieron blancos. No, no puede ser, susurró al teléfono, negando con la cabeza. Es un cheque de caja. Es como efectivo, ¿cómo que sin fondos? La palabra, fondos, flotó en el aire como una mala palabra. Algunas conversaciones cercanas se detuvieron. Mi primo Pánfilo, que estaba a punto de darle otra mordida a un taco, se quedó con la comida a medio camino de su boca. Tío Silvestre, la verdadera tormenta estalló. Gritos, acusaciones, llantos. Un torbellino tóxico de culpas y recriminaciones. Y en medio de todo, yo permanecía en silencio. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Mi tío Silvestre se acercó a mí. Puso una mano firme en mi hombro. Vámonos de aquí, mija. No tienes nada más que hacer en esta casa. Mientras caminábamos hacia la salida, la voz de mi madre me detuvo. Si cruzas esa puerta, no te molestes en volver, ya no eres nuestra hija. Me detuve. Me giré lentamente para enfrentarla. Hace mucho tiempo que dejé de ser su hija, mamá. Hoy, solo me di cuenta de que también dejé de ser su banco. Salí de esa casa y no miré atrás. El aire de la noche nunca se había sentido tan fresco, tan limpio. Los días que siguieron fueron un bombardeo. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Recibí docenas de llamadas de números desconocidos, que resultaban ser mis padres usando los teléfonos de otras personas. Los mensajes de texto eran una montaña rusa emocional. Primero, la ira. Mensajes de mi madre llenos de insultos, egoísta, traidora, sin corazón. Luego, la culpa. Mensajes de mi padre, tu madre no ha dejado de llorar, ¿eso querías? ¿Destruir su salud? Después, las súplicas. Por favor, Erandi, arregla esto. La gente de la agencia nos está amenazando. Van a arruinar nuestro crédito. Y finalmente, el chantaje emocional. Siempre seremos tus padres. La familia es lo más importante. No dejes que el dinero nos separe. Leí cada mensaje con un desapego clínico. Era fascinante ver todos sus métodos de manipulación desplegados tan desesperadamente. No respondí a ninguno. Uno por uno, bloqueé cada número del que me contactaban. Construí una fortaleza digital a mi alrededor.
Mientras ellos se ahogaban en las consecuencias de sus acciones, yo me movía hacia adelante. Con el dinero de mi herencia, contacté a un agente inmobiliario. Le describí exactamente lo que quería, un departamento de 2 recámaras, con buena luz natural, en la colonia Roma Norte. Tengo el enganche listo para ser transferido, le dije, y la seguridad en mi propia voz me sorprendió. En menos de una semana, encontré el lugar perfecto. Un espacio luminoso en un edificio antiguo, con un pequeño balcón que daba a una calle arbolada. Firmé los papeles preliminares. Por primera vez, sentí que mi futuro no era un número en un pizarrón, sino algo tangible, algo que podía tocar. El poder había cambiado de manos. Durante 30 años, ellos habían tenido el control. Controlaban mi autoestima, mi tiempo, mis finanzas. Su aprobación era la zanahoria que colgaban frente a mí, y yo corría tras ella como una tonta. Al quitarles el acceso a mi dinero, había cortado la cuerda. La zanahoria había caído, y me di cuenta de que no la quería. Nunca la había necesitado. Ahora, ellos eran los que llamaban. Ellos eran los que necesitaban algo de mí. Y mi silencio era mi respuesta. Era una respuesta más poderosa que cualquier grito, que cualquier discusión. Mi silencio decía, se acabó el juego. Y yo he ganado. Compré muebles nuevos. Muebles que yo elegí, que a nadie más le tenían que gustar. Empecé a desempacar mis libros, mis pocas pertenencias. Cada objeto que colocaba en mi nuevo hogar se sentía como un acto de afirmación. Este era mi espacio. Mi vida. Mis reglas. El caos de mi familia seguía existiendo en algún lugar del universo, pero ya no era mi caos. Era un ruido de fondo, una estación de radio mal sintonizada que finalmente había aprendido a apagar. Han pasado 6 meses desde la infame carne asada. 6 meses de una paz que nunca creí posible. Me mudé a mi departamento en la Roma Norte. Cada mañana, me despierto con la luz del sol entrando por mi balcón, no con la ansiedad de una llamada telefónica pidiendo dinero. Bebo mi café en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad despertando. Es una vida tranquila, una vida que yo construí. Mi tío Silvestre me ayudó con la mudanza. Es mi visitante más frecuente. A veces me trae pan dulce los domingos. A través de él, sé lo que pasó con mi familia. Tuvieron que vender algunas joyas de mi madre y pedir un préstamo vergonzoso a otros familiares para pagarle a la agencia Mercedes-Benz y evitar la demanda. El coche, me dicen, ahora se siente menos como un trofeo y más como un recordatorio de su humillación. Rara vez lo sacan del garaje. Se convirtieron en el chisme de la familia, la historia que se cuenta en voz baja en las reuniones a las que ya no asistió. Alitzel, según parece, tuvo que conseguir un trabajo de verdad como asistente en una tienda de ropa. El mundo real fue un golpe duro para ella. A veces me envía mensajes tentativos, preguntando cómo estoy. No sé si es un intento genuino de reconciliación o si solo está explorando futuras fuentes de ingresos. No he respondido. Mi relación con mi padre está fracturada, quizás para siempre. Mi madre no ha vuelto a intentar contactarme directamente. Su orgullo es más grande que cualquier instinto maternal que pudiera tener. Esta noche, mientras estoy en mi balcón, mirando las luces de los otros edificios, mi teléfono vibra. Es un mensaje de un número que no tengo guardado, pero que reconozco. Es de mi padre. El mensaje es corto. Necesitamos hablar. Por favor. Miro el mensaje. Pienso en los 7 años de ahorros. En el cumpleaños olvidado. En el comentario en Instagram. En la llamada pidiendo dinero para el seguro. Pienso en el alivio que sentí al salir de esa casa por última vez. No respondo. Bloqueo el teléfono y miro hacia la ciudad. Me siento en paz. Pero la pregunta flota en el aire, una pregunta que no es para mí, sino para ustedes. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, que la familia es lo único que realmente tenemos. Pero, ¿me equivoqué al elegir mi paz mental en lugar de salvarlos de las consecuencias de sus propias acciones?
¿Debería siquiera considerar escucharlos?